Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy hablando un poquito de política nacional, porque yo les comentaba que hay muchos temas que obviamente al menos son reseñables, al menos hay que hacer una pausita y comentarlos y ver cómo hay que encajarlos. Y para hablar sobre esto tenemos a Art Estopiñán. Él es consultor gubernamental, asesor político, tiene más de 35 años de experiencia en el Congreso de los Estados Unidos, ha sido jefe de gabinete, portavoz oficial del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y para mí es un placer darle la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Mariana. Un placer para mí. Saludos a usted, todo su equipo y a todos los que nos están escuchando y viendo hoy en día. Hay muchas noticias. Ya lo creo. ¿Por dónde empezar? Yo siempre digo, cuando tenemos así tantas cosas, esto es como en botica. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar, si le parece, con la ciudad de los rascacielos. Nos vamos a ir hasta Nueva York, porque resulta que Chio Se es un concejal joven, es un concejal novato, pero con ambiciones de cruzado, que ha decidido desafiar en primarias al líder demócrata Hakeem Jeffries. El tema no es que lo haya hecho, porque esto más o menos podíamos pensarlo de la izquierda en Nueva York, sino que Alexandria Ocasio-Cortez, que es la sacerdotisa de ese progresismo, pues ha decidido tomar distancia, ha hecho unas declaraciones diciendo que no lo apoya, que no le gusta y que no le parece que sea el momento. ¿Qué puede haber detrás de esa decisión de Alexandria Ocasio-Cortez de levantar su voz, representando ella la izquierda más radical del Partido Demócrata, para levantar la voz contra este individuo que se declara a sí mismo todavía más a la izquierda que Mandani? Pues mire, yo pienso que conozco bien el Congreso de los Estados Unidos, trabajé ahí casi 30 años, y lo que la congresista Ocasio-Cortez, en mi opinión, está tratando de realizar una movida inteligente en la cual ella protege al líder demócrata, porque los líderes de ambas cámaras tienen mucho poder. Es decir, si ella quiere tener éxito en la Cámara Baja, en las próximas elecciones, si los demócratas llegan a la mayoría, tiene que apoyar a Hakeem Jeffries. Si ella no lo apoya, entonces él le puede castigar a ella y dejarla como un miembro del Congreso sin mucho senioridad, sin mucho poder. Así que en mi opinión, lo que ella está haciendo es que está protegiendo a sus propios intereses propios en estos momentos. Fíjese, yo te he sacado aquí algunas declaraciones y las quise copiar ayer para compartirlas con nuestra audiencia, porque ahora el que es alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, está diciendo que estaría dispuesto a hablar con el presidente Donald Trump. Después del desafío de ese primer mensaje que hizo al pueblo neoyorquino, una vez que había sido elegido, en el que fue totalmente beligerante en contra del presidente y de la administración, ahora dijo lo siguiente: mi equipo se puso en contacto con la Casa Blanca para cumplir un compromiso que hice con los neoyorquinos durante toda la campaña, un compromiso que mostraba mi disposición a reunirme con cualquiera y con todos, siempre y cuando fuera en beneficio de los 8.5 millones de personas que llaman hogar a esta ciudad y siempre que ayudara a enfrentar la crisis de asequibilidad que está expulsando a tantos de ellas. El programa SNAP es una parte crítica de esto, por eso lo que vemos es que los neoyorquinos están teniendo dificultades para pagar los alimentos. Por eso quizá debo reunirme con Donald Trump. Aquí lo que se demuestra, no sé si estará de acuerdo conmigo, es que el encantador de serpientes le ha visto la cabeza a la cobra. Ahora va a decir el buen hombre: ok, qué bonito fue todo lo que prometí, pero la pregunta del millón es: ¿y de dónde va a salir el dinero para pagarlo? Número uno, y número dos, ¿qué tipo de autoridad tiene él? Porque como usted bien sabe, ya está reportando, la autoridad de muchos de los programas que él quiere establecer tienen que tener la aprobación de la legislatura estatal con la gobernadora Hochul. La gobernadora de Nueva York va a tener una contienda muy fuerte contra una republicana, la congresista Stefanik, que es una de las congresistas con más apoyo en el Congreso de los Estados Unidos, de Nueva York también, neoyorquina. Y entonces lo interesante de esto es que si él comete alguna falta, si gana la gobernadora es electa republicana Stefanik, y él comete, el alcalde electo Mamdani
comete algunas infracciones, algunos actos ilegales, ella puede iniciar como gobernadora una impeachment, un juicio político para destituirlo a él. Y entonces no sé si el vice alcalde estará, entonces se convertirá en alcalde, etcétera. No sé el proceso bien, o llamar a unas elecciones especiales. Así que, como usted bien destacó, la realidad a este comunista, que la realidad, él no es ningún socialista demócrata, él es un comunista. Absoluto. Y él si tuviese la oportunidad de implementar todas estas pólizas comunistas, pues lo va a hacer. Pero lo que él no entiende, que los fundadores de este país, de los Estados Unidos, crearon lo que se llama en inglés check and balances. Hay que estar mirando y revisando que en cada departamento del gobierno judicial, legislativo y ejecutivo. Así que la realidad es que sí, él puede tratar, pero él sabe bien, él no es ningún tonto, que número uno no puede decir que es comunista, y número dos no puede implementar todas estas promesas falsas que especialmente muchos de los jóvenes le compraron esta promesa falsa que muchos comunistas prometen, pero la realidad es otra. No, la realidad es que además se la puso clarísima la gobernadora del estado. Le dijo, ¿cómo que tú vas a prometer aquí guarderías universales y vas a prometer además que los autobuses van a ser gratuitos y los vamos a cambiar por autobuses rápidos? Eso no le compete a Nueva York, le compete al estado, y ya le ha puesto un pero. Además, la gobernadora no va a ser tan boba de darse un tiro en el pie, por muy demócrata que sea, y permitir una fuga de capitales del estado a otros estados del país, como por ejemplo la Florida, donde hace ya semanas venimos alertando que los realtors están de enhorabuena porque hay un montón de gente que está buscando propiedades para mudarse a este estado. Así es. No, definitivamente hay mucha desatisfacción, y yo creo que el presidente Trump le ha tocado en el enfoque necesario para este país en estos momentos. La economía es el número uno, la prioridad de los americanos. Hay muchos otros asuntos, el chisme de Epstein y otros chismes, pero la realidad es que el pueblo americano quiere que su vida sea más efectiva, que puedan disfrutar su familia, etcétera. Y el problema de la economía es número uno. Ahora, Art, acabas de mencionar otro de los temas que yo creo que son prioritarios para destacar. Yo sé que se ha hablado y se ha hablado en ocasiones de los archivos del caso Epstein, pero yo creo que nos tenemos que detener porque el presidente en el día de ayer, y yo creo que fue una advertencia muy inteligente, el que con fuego juega a veces puede quedarse quemado a lo bonzo, y creo que este juego de los demócratas les puede llegar a salir caro. Entre otras cosas porque el presidente ha dicho que él no tiene nada que ocultar. Él fue amigo de Jeffrey Epstein cuando eran jóvenes. Sus padres ambos padres eran amigos, pero eso no significa que después de los años lo que Epstein hubiera hecho y esas fotografías que se hicieron en su juventud tengan un peso sobre lo que está ocurriendo después de que se le señaló como un pedófilo y como un criminal. Pero dicho esto, el presidente ha pedido que se hagan públicos, que se vote a favor de hacer públicos todos los documentos sobre el caso Epstein. Y esto, seamos honestos, Art, tanto por republicanos como por demócratas que tuvieron estos archivos durante 4 años en la administración anterior, ninguno de ellos ha querido mover ficha, y yo me imagino que es por cuestiones obvias. Sí, claro. Por número uno, el presidente Bill Clinton, que estuvo en la isla 28 veces. También vemos que el ex secretario de la Tesorería, Larry Summers, ahora en la Universidad de Harvard, también ha pedido disculpa pública, el príncipe del Reino Unido, etc. Entonces, vemos todos estos individuos, no republicanos, sino demócratas. Y claro, en los correos electrónicos se menciona el nombre de él porque él era el presidente en ese entonces cuando todos estos correos electrónicos se estaban mencionando, pero nunca que él tuvo ninguna relaciones inapropiadas con niñas menores de edad. Es algo interesante que la realidad es que los demócratas y la prensa liberal están tratando de escribir una narrativa que no existe. Así que es muy bueno que se divulgue toda la información,
Lo que sí sabemos que la congresista de las Islas Vírgenes estaba comunicándose con el señor Epstein cuando ella estaba en una audiencia congresional pidiéndole que le diera preguntas para el testigo Michael Cohen, Yep. que es el ex abogado del presidente Trump, que se volvió enemigo por razones personales. Y entonces, usted se imagina eso, que una congresista en una audiencia oficial congresional se está comunicando con una persona que ya había sido convicto de tener relaciones inapropiadas con niñas menores de edad. Así que la corrupción que existe en el Partido Demócrata se están viendo por estos correos electrónicos y, en mi opinión, se va a ver mucho más. Y yo creo que además, y una cosa, yo me imagino que además este tipo de archivos tienen además una connotación importante y es la protección de las víctimas, porque algunas han salido a la luz pública, pero hay muchas de esas víctimas que quizá no quieren que sus nombres, ahora que ha pasado el tiempo, puedan también verse reflejados en este escándalo. Y ahí entramos en una dualidad, porque el proteger el derecho de la víctima, de la privacidad de la víctima, no sé hasta qué punto puede prevalecer sobre castigar a un pedófilo o castigar a una persona que haya podido cometer un delito. Es como si en una violación, por proteger el nombre de la víctima, se deja libre a un violador. No sé cómo lo ves, Art. No, yo creo que sí. Mire, la realidad es que y hay un anuncio, como usted bien sabe, de todas estas muchachas que eran menores de edad y es muy efectivo porque ellas destacan como este señor le quitó su Claro. inocencia como niñas, su juventud, todo el asunto psicológico que estas muchachas jóvenes han tenido que pasar y se comenta que son más de 1,000. Así que es algo desastroso que estamos viendo en la actualidad y los demócratas no divulgaron ninguna de esta información. Así que los vínculos con el presidente Trump y Epstein, como usted bien mencionó, eran amigos, pero una vez que él supo que el señor Epstein y la señora Maxwell estaban tratando de reclutar a las jóvenes del club del presidente Trump de Mar-a-Lago, pues rompió la relación de amistad. Y también se comenta de que el presidente Trump fue el que alertó a las fuerzas policíacas para informarle de estas alegaciones de actividad sexual con niñas menores de edad. Presidente ahora que está en presencia del príncipe saudí, del príncipe Mohammed bin Salman, y están respondiendo a las preguntas de los periodistas porque acaban de hacer un anuncio importante en la oficina oval, y es que la corona saudí se está comprometiendo a invertir casi $1 trillón, conté, $1 trillón para crear nuevas empresas aquí en los Estados Unidos. Obviamente un proyecto que no se va a llevar a cabo de aquí para mañana, pero que sienta las bases obviamente para los próximos años y para una inversión importantísima que se va a traducir después también en empleos. Art, ¿cómo ves este tema? Y ahora quiero hilarlo con esos $2,000 que el presidente ya ha ratificado que podrían llegar a cada estadounidense como parte del rendimiento del fruto que están dando ya esos aranceles. Efectivamente, Marian, la situación clave aquí es que el presidente Trump, como empresario, como hombre de negocio, entiende bien cómo la economía de los Estados Unidos puede realizarse de una manera fructífera, ¿verdad? Y eso lo ha dicho el secretario de la Tesorería Bessent en varias ocasiones, que lo que estamos haciendo en los Estados Unidos es estableciendo una fundación sólida de alrededor de $20 trillones de inversiones por varios países, en la Arabia Saudita, en los Emiratos, Japón, Corea, los países principales industriales alrededor del mundo. Y estas son las nuevas tecnologías que vamos a implementar con la inteligencia artificial. Es algo para ayudar a la clase trabajadora que nunca Biden, la administración de los demócratas, ni Biden lo pusieron en acción.
Pero el presidente Trump y los republicanos sí lo están haciendo. En mi opinión, como políticos necesitan elaborar más información, comunicación a los votantes de todas estas gestiones, incluso los aranceles que han traído más de 200 billones de dólares. Y es por eso que el presidente Trump quiere darle a las familias de bajos recursos $2,000 por familia. También le quitó los aranceles a ciertas comidas, la carne, café y otras comidas para ayudar a la clase trabajadora. Y también se está hablando de para las personas que puedan comprar sus casas, un mortgage, hipoteca de 50 años en vez de 30. Así que va a haber una serie de actividad económica para ayudar a la clase trabajadora americana que el presidente Trump y los republicanos van a lanzar para ayudar a la economía de este país. Vamos a cambiar un poquito de rumbo, si le parece, y vamos a irnos hasta Michigan. Y yo he querido traer hoy a la mesa este tema que podría parecer local, pero creo que es un síntoma de lo que estamos viviendo en Europa y de lo que tristemente se está viviendo poco a poco también aquí en los Estados Unidos, si es que la gente no despierta, si es que no sacamos la cabeza como las avestruces de debajo de la tierra y empezamos a mirar lo que hay a nuestro alrededor y empezamos incluso a actuar en consecuencia con lo que estamos viendo. Resulta que ahora hay un lugar cerca está en Michigan, se llama Norben, y aquí el alcalde de la ciudad ha recibido múltiples quejas de los residentes. El alcalde es musulmán y ha recibido múltiples protestas porque hay una mezquita. Y entonces lo que hacen es que ponen la llamada a la oración todos los días, absolutamente todos los días, a las 5 o 5:30 de la mañana, a todo meter en esos altavoces gigantes como hacen en sus países, y esto está provocando que la gente que quiere descansar no pueda hacerlo. Y se han quejado y han ido al consejo ya en varias ocasiones, pero esta última vez con grabaciones concretas para mostrarle al alcalde de diferentes áreas de la ciudad lo que significaba eso. Y el alcalde, que es musulmán, dice, hombre, no, es que eso no tiene por qué molestarles a ustedes, es que esto es una cuestión normal y aquí en Estados Unidos hay libertad de culto. Entonces mi pregunta, Art, es, ¿hay libertad de culto? Por supuesto que sí, aquí se respeta cualquier cultura y cualquier religión, pero aquí no se viene a imponer una sobre otra, y la paz de cada hogar deberían estar también por encima del deseo que pueda tener esa gente. Yo no me imagino una catedral dando con las campanadas en mitad de Teherán llamando a la gente a que vaya a orar. No creo que se lo consintieran. No, ¿por qué tenemos que consentirlo nosotros? La cristianidad no es una religión aceptada en ninguno de los países musulmanes. Vemos lo que está sucediendo en Nigeria, que están matando a los cristianos. Mira, Marian, la realidad es que los americanos, como usted bien mencionó, respetan mucho la paz y la tranquilidad. Y en mi opinión, lo que deben de hacer es llamar a una contienda para remover a este alcalde si él no escucha a los votantes de esta municipalidad. Eso es lo que yo hiciera. Yo comenzara una campaña. Usted no va a escuchar a las preocupaciones de los votantes, entonces usted se tiene que ir. Claro, pero una población, claro, pero Art, el problema, disculpa que te interrumpa, el problema, Art, y aquí es donde yo vengo, es que en Michigan en estos momentos y en ese área en concreto hay ya casi una población que supera, porque se han congregado en diferentes áreas, como ocurrió, por ejemplo, en Europa cuando decidieron irse a París y después se mudaron a Londres, y de Londres se fueron después a ciertas áreas de Madrid y después se han ido también hasta Alemania. Entonces, cuando tú tienes esa concentración, donde tienes concejales, donde tienes alcalde, que son todos musulmanes, es obvio que lo que pueda decir un residente no le van a obedecer, ni le van a escuchar. Bueno, y eso está 100% correcto, y lo único en entonces que tienen que hacer, si los cristianos en esta municipalidad de Michigan son la minoría, entonces lo que tienen que hacer, en mi opinión, es mudarse, vender la casa y mudarse. Imagínate tú, en los Estados Unidos. Lamentablemente, pero esto es un libro abierto y un ejemplo de lo que Mamdani quiere hacer en la ciudad de Nueva York. Incluso muchos judíos votaron a favor de este señor, pero cuando ya tengan la realidad en sus caras,
quizás es muy tarde para poder hacer algún tipo de estas reformas de que en los Estados Unidos esto no es aceptable. Y eventualmente, Marian, lo que van a pasar son leyes de la municipalidad, leyes locales, en donde van a imponer la ley Sharia. La ley Sharia es la ley de los musulmanes en los países de ellos, que si tú robas te cortan la mano, etcétera. Entonces, eso es lo que van a querer hacer. Y las mujeres, me imagino que tendrán que empezar a vestir con el velo negro y con todo velo negro. Eso es la realidad de lo que lamentablemente está sucediendo en muchas municipalidades en el estado de Michigan. Pero no solo en Michigan, mira, yo he sacado yo ayer en la noche dije, vamos, yo estoy un poquito ya cansada, estoy harta de que lo políticamente correcto, no, es que no hay que ser políticamente correcta, es que te van a tachar de islamofóbica. Primero, eso es una palabrita inventada. Inventada porque les da la gana, porque nadie tiene fobia hacia el Islam. Yo por lo menos no lo tengo, no lo he tenido nunca, tengo grandes amigos que son musulmanes. Tengo fobia cuando hay movimientos organizados que tratan de imponer su cultura pisoteando la tuya. Ahí sí le tengo cierto temor, le tengo cierta fobia. Y creo que muchas de las personas que nos están escuchando también. Pero los medios de comunicación, como caemos en lo políticamente correcto, no que te van a decir, no. ¿Sabes el qué? Ha llegado el momento de decir las cosas como son. Y como quiero datos, yo les voy a dar a ustedes algunos datos para que ustedes saquen sus propias consecuencias. En Nueva York, en Brooklyn y en Queens hay comunidades musulmanas tan grandes que buscan espacios para oración, alimentación halal y enseñanza religiosa. Han tomado en algunas ocasiones el control de los parques y critican a las personas que van en manga corta o que van en pantalones de deporte. En algunos casos ha habido debates sobre la construcción de mezquitas o minaretes en barrios residenciales que ya ha generado la oposición local. Hasta ahora que Mamdani está en esa alcaldía. En Dearborn, Michigan, que es el caso que les hablaba, es uno de los centros con mayor población musulmana de los Estados Unidos. Ya hay escuelas, negocios que operan con normas halal y debates ocasionales sobre la enseñanza religiosa y el uso del espacio público para eventos religiosos. Es decir, los niños no pueden jugar en los parques porque ellos los utilizan para sus historias religiosas. En Minnesota, en Minneapolis y en St. Paul hay comunidades musulmanas que ya han buscado implementar servicios de transporte escolar halal o espacios de oración en edificios públicos. Ha habido, por supuesto, una polémica mediática sobre la posibilidad de normas culturales en instituciones públicas, aunque normalmente son adaptaciones voluntarias. California, Los Ángeles, San Francisco, Orange County. Solicitudes de tiempo y espacio para oración en escuelas y universidades. Introducción de menús halal en colegios con alta población musulmana. Toma de espacios públicos para la oración. En Texas, en Houston y en Dallas, centros comunitarios musulmanes han promovido eventos y educación religiosa que chocan con vecinos no musulmanes, principalmente por los horarios y el uso de espacios públicos. Y después de esto, nos damos cuenta, Art, que si no nos ponemos un punto de atención, ni nuestros niños van a poder ir a los parques, ni tú vas a poder ir corriendo en un short o en una sudadera porque se considera que está en contra de su cultura. Oiga, ¿y la mía para dónde queda? Y eso es uno de los puntos, Marianne, que el vicepresidente Vance acaba de destacar y hacer público en uno de los eventos que tuvo él en una de las universidades que organizó Turning Point, la organización del señor que falleció, Charlie Kirk, para decirle, hay que detener el flujo de inmigrantes a este país, legal y ilegal. Porque todos los ciudadanos naturalizados que vienen a este país toman un juramento que van a ser leal a los Estados Unidos. Y estas personas que no quieren ajustar sus tradiciones a nuestra cultura es una cultura cristiana, anglosajona, cristiana de judía. Entonces ellos no quieren ajustar a sus tradiciones. Y entonces dice el vicepresidente Vance, bueno, hay que asegurarse que estos nuevos ciudadanos naturalizados sí tengan lealtad a los Estados Unidos de América, no a sus países de origen.
y muchos americanos están de acuerdo con eso. Mira, Art, cuando yo veía en uno de esos parques públicos unas imágenes que han salido, porque una cosa además es escucharlo y otra cosa es verlo, de toda esta masa, si no había, no te exagero, 150, 200 mujeres con burka, no, o sea, con burka, donde solamente ven el mundo a través de las rendijas de un burka aquí en los Estados Unidos, pidiéndole a la gente que estaba corriendo que se retiraran de esos parques. Ahí es, no, literalmente es donde tú te das cuenta de lo que yo estoy comentando, porque no se trata de ¿cómo explicarte? Hay que equilibrar los derechos de todo el mundo. Yo no estoy hablando de que ellos tengan su religión y que tengan su cultura, pero me voy a limitar a las palabras de Giorgia Meloni en Italia. Si a ustedes cuando vienen a mi país les molesta un niño Jesús y un portal de Belén en Navidad, si a ustedes les molesta una cruz en Semana Santa, quizás son ustedes los que se han equivocado de país. Yo digo exactamente lo mismo que aquí en los Estados Unidos. No solamente eso, sino yo quisiera que las mujeres demócratas, liberales, progresistas, como Ocasio-Cortez y las otras que defienden supuestamente a los derechos de las mujeres, la tradición de ellos, Marian, es una tradición antigua, es una tradición que disminuye a las mujeres. Y este país, supuestamente, el poder de la mujer está creciendo, pero ¿cómo es que uno va a aceptar esas tradiciones que las mujeres tienen que ir un paso atrás del marido, tienen que solamente reunirse entre ellas, se tienen que vestir en las burkas negras esas? Eso en el año que estamos residiendo, en el 2025, ya esas tradiciones antiguas musulmanas no están de acuerdo con lo que el avance que han hecho las mujeres en este país. Quieren arrestar ese avance de las mujeres para adoptar estas tradiciones que son, en mi opinión, son anti-mujeres. Y que además no están recogidas en ningún punto del Corán. Fíjate, cuando yo estuve en Afganistán, y por eso me da tanta rabia, porque yo la mandaría a la Ocasio-Cortez y a todas estas, las mandaría de vacaciones con un billetito de ida, sin vuelta, y les pondría un burka a cada una para que vieran lo que es eso. Cuando yo regresé de Afganistán y empecé el libro de los fantasmas de Afganistán, tuve muchas reuniones, incluso viajé a Pakistán, me reuní con Sita Poya, que es era la líder en esos momentos de las mujeres afganas en el exilio. Y cuando tuve realmente, y te entrevistas con una niña que se llama Gulsoma, que no tenía una cicatriz, no tenía un espacio de su cuerpo sino una cicatriz porque la obligaron a casarse con 4 años, y había pasado toda su vida como una auténtica propiedad. Cuando ves a mujeres y hablas con ellas, que las atienden en un parto con una tijera de esquilar ovejas y tienen que atenderse entre ellas porque un varón no puede tocar a una mujer, y las mujeres que eran médicos, mujeres que eran abogados, mujeres que en una sociedad libre, de repente quedaron totalmente soslayadas debajo de 8 capas o 4 capas, dependiendo del país, que es un burka. Un burka pesa tanto que las mujeres ni siquiera se pueden desplazar. Tiene varias capas de tela. Las rendijas, cuando tú te lo pones, te impiden la visión lateral y solamente tienes 1 metro de visión frontal, y lo hacen para que tampoco puedas escapar. Tienes que salir de tu casa con un varón, así tenga 4 años o 5 años. El niño precede la procesión de mujeres y son como fantasmas en Afganistán. De ahí el título del libro que escogí. Cuando tú ves todo eso, y cuando tú ves que estas mujeres las pueden quemar la nariz, las pueden lapidar todavía en pleno siglo XXI, las pueden violar en público, pueden hacer la aberración que se te ocurra porque valen menos que un animal por el simple hecho de haber nacido mujer, yo mandaría a todas estas esperpentos 4 días hasta, no, te lo digo en serio, Afganistán, o las mandaría a Gaza, para que vean un poquito de frente a frente lo que es tratar de proteger esas culturas. Sí, no, definitivamente, usted lo destacó brillante, Marianne. Es algo, y entonces usted escribió un libro sobre las mujeres en Afganistán. Después de un viaje, wow. Tuve que ir hasta Quetta, en Pakistán, pasando las montañas blancas, que era por donde escapaban las mujeres desde Afganistán. Estuve en Sherat, estuve en Kabul, me entrevisté con la gente que estaba en los shelters de Kabul, después de que desplazaran a los talibán.
Y te digo, cuando tú ves esa realidad de frente, cuando tú vas, por ejemplo, a aldeas, que parece sacado de una novela, donde son lugares donde tienen animales y en la parte de abajo tienen una pequeña escuelita donde enseñan a las niñas todavía a leer, donde tienes los casos flagrantes que ya hemos visto de ataques a las mujeres, y todavía hay mujeres, pero claro, el problema es que no saben cómo se definen, porque cuando a una de esas mujeres le preguntas qué es ser mujer y no lo saben, pues quizás ese es el problema de base. Bueno, porque no tienen educación, y eso es uno de los puntos que yo creo, mi opinión personal, que la ONU debe de destacar. Esto no es aceptable por la sociedad civil, por la educación que hoy tenemos. Hoy en día, las mujeres, las niñas en Afganistán que no pueden ser educadas. Yo creo que la ONU va a tomar hincapié en esto. Yo estoy ayudando a varias personas para a ver en el futuro, para destacar esto, lo que está sucediendo en México, también con las mujeres que son violadas y las niñas. Esto es algo sumamente importante que en el año 2025, en el Century 21, necesita destacarse. Y la ex secretaria Hillary Clinton muda. Para lo que quiere. Para lo que quiere. Y esto es lo que se debe destacar, una coalición de mujeres alrededor del mundo diciendo basta ya. No podemos continuar aceptando hombres y mujeres como tratan despectivamente a las mujeres en estos países musulmanes. Totalmente. Le quiero agradecer muchísimo, Art. Ha sido un placer conversar con usted, como siempre. Mucho gusto. Igualmente. Y ahí estamos conversando. Siempre un placer hablar con Art Estopinian, consultor gubernamental, asesor político, 35 años de experiencia que quedan resumidas en esta conversación que hemos tenido. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.